Vamos a hablar sobre determinantes. Los determinantes es asociar un número a, de una manera un poco específica, a una matriz. Este determinante puede ser muy útil porque puede exhibir ciertas propiedades y puede mostrarnos características de la matriz en sí. Entonces, todos conocemos las determinantes 2 por 2 y 3 por 3 que vimos en la prepa. Por ejemplo, el 2 por 2 podemos obtenerlo de esta manera. Tenemos la matriz y obtenemos un determinante. Simplemente es multiplicar A por D menos B por C. Sencillo, ¿no? Pero ahora luego llegan los determinantes 3 por 3, que aquí se le asocia a esta matriz este determinante y el cálculo es un poco, crece más, ¿no? Crece, ahora son 6 sumandos a lo que antes eran 2. Entonces, lo que queremos explorar es una manera general de definir los determinantes y poder demostrar propiedades en ellos. Antes de continuar, vamos a ocupar una ayuda visual para hacer esto, para calcular un determinante de 3 por 3 de una manera más sencilla. Vamos a primero a copiar los dos primeros renglones y los vamos a poner abajo. Esto no se refiere a que este es un determinante de 5 y de 3, ¿no? No. Vamos a usarlo como ayuda visual nada más. Entonces, vamos a hacer las 3 diagonales descendentes de esta manera. Y estos serán los términos positivos. Y las 3 líneas ascendentes serán términos negativos. Podemos ver que esto empareja con este cálculo de acá, de este determinante de 3 por 3. Entonces, este hecho también puede ser útil también para el determinante 2 por 2, porque la descendente será positiva, mientras la ascendente será negativa. Ahora sí, exploremos el caso general. Es de gran utilidad colocar a cada componente un subíndice. El primer número va a implicar el número de renglón en que está y el segundo el número de columna que está. Entonces, este está en el renglón 1, renglón 2, renglón 3, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, si nosotros hacemos el determinante 3 por 3 y lo colocamos de esta manera, podemos notar algo. Vemos que el subíndice, el primer subíndice, el primer número del subíndice, podemos ver que se mantiene. Tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiene también 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, fíjense qué pasa con el segundo número del subíndice. Tenemos que ocurre que salen todas las permutaciones del 1, 2 y 3. En efecto, tenemos 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ahí. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3 y 1, 3, 2. Entonces, esto muestra en evidencia que podemos usar las permutaciones para obtener las componentes y los sumandos de cada determinante. Entonces, por ejemplo, en el primer caso tenemos este término y tenemos una función delta que su dominio es del 1 al 3 y su codominio es del 1 al 3. Entonces, esto va a ser una función biyectiva, ¿ok? Entonces, por ejemplo, del 1 le vamos a asociar el 3, el 2 le vamos a asociar el 1, el 3 se le asocia al 2 como funciones, ¿no? Ok, ahora veamos cómo hacer para obtener el signo negativo o positivo. Veamos que si desarrollamos los demás términos de esta determinante 3 por 3, obtendremos algo como esto. Podemos ver que si vamos contando las inversiones que hay en cada permutación, las que tienen las que son pares, son todas positivas, mientras las que son impares son todas negativas. Por tanto, una forma muy útil, o la forma en que se hace, pues, es usar la paridad de las permutaciones para discernir entre cuál es positivo y negativo. Entonces vamos a familiarizarnos con un poco con la notación. Tenemos esto también se cumple en el caso del determinante 2 por 2, ¿vale? Esta tiene 0 inversiones y esta tiene una inversión. Entonces, la notación, en este caso vamos a utilizar la sumatoria. Vamos a agarrar todas las permutaciones que pertenecen de dos componentes, es decir, del 1 al 2. Por ejemplo, estas serían todas, ¿no? Serían 1 y 2 y aparte 2 y 1, ¿vale? Entonces, en E delta vamos a usarlo como una función que va a discernir que si la permutación es par, lo multiplicamos por 1. Si es impar, pues menos 1 para tener el signo. Y ahora
vamos a usar esto. Tenemos A1, como dijimos que se mantenía fijo, vimos que se mantenía fijo y solo va a cambiar el último, que es donde vamos a ir obteniendo las demás permutaciones. Por ejemplo, vamos a quedarnos con el primer caso, primer caso. Para obtener el primer componente, vemos que A1 te va a escupir 1 y 2 te va a escupir 2. Entonces, como hay 0 inversiones, te va a salir más. Ahora, en este caso, 1 te va a escupir 2, 1 te va a escupir 2, el 2 te va a escupir 1. Y como hay una inversión, pues va a ser negativo. Ahora, el caso de 3×3, lo único que vamos a hacer es que ahora vamos a tener, en vez de las permutaciones de 2 elementos, vamos a agarrar la de 3 elementos del 1 al 3 y vamos a aumentar como ya hay más renglones y hay otra columna aparte, pues ahora vamos a tener que tener este término de aquí. Es decir, volviendo a negativo positivo, podemos ver que aquí todas estas van 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero lo que te escupe son diferentes porque son funciones distintas, ¿vale? Y que se puede obtener cada uno de estos términos, como hicimos anteriormente. Aquí, ¿vale? Entonces, estamos listos para dar una definición y entender la definición de determinante del caso general. Entonces, definición. Entonces, tenemos que a cada matriz formada con números reales, del n por n, le vamos a asociar un número real llamado su determinante, que está dado por esta expresión. El sentido geométrico de esta notación, o sea, que se ponga así, va a ser por algo de uso de propiedades y es importante para un cálculo de determinantes, para visualizarlo, los componentes de la matriz, o del determinante, en este caso. Bueno, entonces, por definición tenemos que es la sumatoria de todas las permutaciones de todas las permutaciones de los n elementos, es decir, del 1 al n, y tenemos la misma función, y ahora vamos a tener n, o sea, vamos a tener n producto de n. Entonces, como dijimos, n es el conjunto de todas las permutaciones de 1 a n, y esta es la función que anteriormente habíamos designado. Ahora vamos a usar un poco vamos a demostrar las propiedades básicas para las determinantes. Gracias a que usó otra definición, esta es como la fórmula de Leibniz, me parece ser. Entonces, esto nos permite de una manera fácil llegar a las propiedades de los determinantes. Por ejemplo, vamos a tener la propiedad básica, la propiedad 1, que si yo tengo un renglón en una matriz y este renglón lo puedo expresar como suma de dos componentes en cada columna, entonces yo tendría una suma de 2 vectores, ¿vale? Entonces tenemos que RI es igual a suma de otros 2 vectores. Entonces se debe tener que el determinante de antes de partirla es igual a que si yo sumo estos 2 determinantes. Un ejemplo es más sencillo. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos 1 más 3, 5 más 2, 7 más 9. Entonces yo puedo descomponer el 1, el 5 y el 7 y poner una determinante, el 3, el 2, el 9 y ponerle en otra determinante. Y yo diría que por esta propiedad, esta suma de determinantes es igual a este determinante. Vamos a demostrar el caso general, evidentemente. Y entonces, como se cumple la condición, como es una suma de vectores, podemos nosotros sumar individualmente cada componente. Vemos que la única diferencia entre A y 1 se tiene el segundo número del subíndice sigue siendo el mismo, y el primero también, ¿vale? Entonces, atendiendo a la definición de determinante en A, tenemos este componente que es I delta de I, que es todo esto de acá, I delta de I, es decir, va a recorrer todo esto, entonces yo lo puedo partir, ¿vale? Porque esas son iguales en subíndices, entonces yo lo puedo partir. Entonces aquí ya simplemente hago la propiedad distributiva y lo separo en dos, y vemos que cada una de estas es una definición de un determinante. Como vemos que los demás componentes no son alterados, entonces esto es lo que dijimos, que tenemos que en ese renglón I tenemos la partición del 1, la partición del 2 y todos los demás renglones son iguales. La segunda propiedad es que si tenemos un renglón y parece que podemos factorizar en cada componente un escalar, o de otra manera, en forma vectorial, podemos que ese renglón de RI puede ser expresado por otro vector más por un escalar,
Entonces tenemos que el determinante de A por el escalar es igual al determinante de haber cambiado RI por el otro componente RI'. Un ejemplo es más sencillo. Tenemos que si 5, este 5 está siendo factorizado en cada componente de la matriz. Entonces, lo que me dice esta propiedad es que yo puedo factorizar este 5. Entonces, la demostración se sigue de que como es un escalar por un vector, yo puedo agarrar este escalar, multiplicarlo por cada componente, entonces, y por lo tanto, atendiendo a la definición de determinante en A, tenemos que en el componente AI, delta de I, como vemos que es igual a este escalar, cada uno de unos tiene este escalar por este A'. Entonces nosotros podemos expresarlo de esta manera y podemos factorizar, como cada uno está sumando este escalar es factor común, podemos sacarlo finalmente y obtenemos aquí la definición de un determinante. El determinante que habíamos mencionado. Ahora, si la matriz A' se obtiene de una matriz intercambiando dos renglones, entonces lo único que va a discernir entre estos dos es un signo negativo. Un signo negativo. Por ejemplo, tenemos que esta matriz, este determinante, si yo intercambio el primero con el último, lo único que va a cambiar es por un signo respecto a esta determinante. Entonces, para la demostración vamos a considerar dos matrices. Esta es la original, digamos, la original, y esta es a la que le cambiamos los renglones. Digamos que cambiamos los renglones R y S, ¿no? Y vamos a suponer que R y S son distintos, ¿vale? Porque se están intercambiando dos renglones distintos. Entonces, anotándolo, es que cumplen que B y J y A y J, para todos los renglones que no fueron R y S, todos los elementos son iguales, ¿no? Todos los demás elementos son iguales. Mientras tanto, en este renglón, el renglón R debió ser anteriormente el S, ¿no? En la fila S. Y el B en la renglón S, debió ser anteriormente el renglón R en esta matriz, en la matriz original. Para toda J se refiere a que todas las demás columnas pues, se mantienen porque solo cambiamos los renglones, ¿no? Ahora, vamos a definir que para cada permutación que pertenece a este conjunto, vamos a definir a tau, que también pertenece a este conjunto. Y ahora vamos a definirlo de esta manera, que tau de i, las imágenes son iguales para toda i que sea distinta a r y distinta a s, ¿vale? Para tau r vamos a asociarle la imagen, vamos a igualarle la imagen de delta de s. Y para la imagen del tau de s vamos a igualarle la imagen de r, ¿vale? Es igual a esto. Entonces, esto se refiere a que nosotros conseguimos tau a base de una transposición de delta, lo que implica que se cambie su paridad. Entonces, si delta hubiera sido par, tau es impar. Si delta hubiera sido impar, tau hubiera sido par. Entonces, respecto a este signo, a la función que hemos definido, significa que esto va a discernir por un signo, porque estos dos de aquí son tienen distinta paridad. Muy bien, entonces, ahora, atendiendo con todo esto de anterior, atendiendo a la definición de determinante en A, vemos que tenemos el renglón R y aquí el renglón S, ¿no? De todos estos componentes. Ahora, vamos a primero utilizar este cuadro de aquí. Entonces tenemos que B y J es igual a IJ para toda I y J, ¿vale? Que sean distintas a R y distintas a S. Entonces este, por ejemplo, va a ser exactamente igual a este. Este va a ser, este de acá último va a ser igualmente. Y así todos estos, a excepción de este, de R y de S, ¿no? R va a ser cambiado por S, S y va a ser cambiado por R. Pero la J, el segundo número del subíndice, se va a mantener. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a expresar este último en función de tau. Muy bien, entonces como tenemos primer resultado que se tiene un cambio de signo, entonces lo expresamos, ¿no? Epsilon de delta es igual a menos epsilon de tau. Y como definimos esta función tau, tenemos que para toda i que fue distinta a r de s se obtiene lo mismo, es decir, este es lo mismo y este es lo mismo, pero en R habíamos dicho que en S, en este caso tau de S,
nos iba a dar delta de R y tau de R nos iba a dar delta de S. Entonces, finalmente obtenemos esta expresión que ahora está expresada, que ahora está en función de tau, por así decirlo. Entonces, nosotros podemos factorizar este menos y vemos que esto último, como recorre también todo Sn, o sea, va a recorrer todo Sn, así como para cada permutación, porque es para cada, ¿no? Entonces, yo puedo factorizar este menos y todo lo demás atiende una definición determinante que habíamos dicho, que es la original, la que habíamos cambiado, ¿no? La que habíamos cambiado. Ahora tenemos la propiedad 4. Esta propiedad 4 es que toda la diagonal son unos y todo lo demás es 0. Entonces se obtiene que esto es igual a 1. Pero nosotros vamos a demostrar que la propiedad 4 asterisco, que si A es una matriz triangular, entonces el determinante de A es simplemente el producto de la diagonal. Así como corolario podemos obtener que si es una matriz diagonal, pues se obtiene el mismo resultado, porque ciertamente una matriz diagonal es una matriz triangular. Entonces la demostración es, recordemos que los elementos, un elemento IJ se dice que está arriba de la diagonal si I es mayor a J, o debajo si es I menor a J. Voy a demostrar el primer caso, que es es abajo de la diagonal, es decir, todos los elementos abajo de la diagonal son iguales a 0. Entonces, supongamos que para todo producto que existe en esta sumatoria, se cumple que n es mayor o igual que delta de n. Ok, entonces, para el primero, delta de 1 implica que la imagen de delta 1 es igual a 1. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que este número, el primer numerito, va a ser 1, va a ser mayor a delta de i, ¿no? Entonces, el único número que puede ser delta de i es 1, ¿vale? Es el único número que es menor o igual a 1. Pues es igual a 1, ¿no? Ahora vámonos con el segundo. A2 y delta de 2 implica que delta de 2 es igual a 2. ¿Por qué? Porque este número ciertamente puede ser 2 o 1, porque 1 es menor a 2. Pero por lo anterior no puede ser 1. Este tenía que haber sido 1. Entonces este debería haber sido 2. Siguiendo este razonamiento, vamos a llegar a que n, delta de n, va a implicar que delta de n es igual a n. Con lo cual obtuvimos que este producto forma la diagonal A11, A22, hasta ANN. Entonces, para todo otro producto que no se cumpla esto, debe ser distinto a la diagonal. Es decir, todo producto distinto a la diagonal, que es la negación de arriba, todo producto distinto a la diagonal se cumple que al menos existe un i menor a delta de i. Entonces, eso implica que todo este producto, todos estos productos que son distintos a las diagonales, van a ser iguales a 0. Porque existe ahí delta de i, está aquí metido, y este está abajo de la diagonal, ¿vale? Porque este empata con este de acá. Y sabemos que este es igual a 0. Entonces, todos los demás productos que son distintos a las diagonales nos van a dar igual a 0. Entonces, la determinante de A va a ser igual a simplemente el producto de su diagonal. El segundo caso, para arriba de la diagonal, simplemente hay que suponer que son n's menores o iguales a delta de n. Y ahora vamos a empezar, en vez de el 1, vamos a empezar con este de aquí. Y se llega al mismo razonamiento. Muy bien. Ahora la propiedad 5. Si la propiedad 5 es una matriz cuadrada y tiene dos renglones iguales, entonces su determinante es 0. Esta propiedad es a partir, se consigue de las anteriores. Es muy sencilla. La demostración es de que, digamos que A es dicha matriz. Y A' la que se obtiene cambiando los renglones que son iguales. Entonces, como son iguales, realmente pues, se van a ver idénticos, ¿no? Y se obtiene que la determinante de A' es igual a la determinante de A. Simplemente empatan en sus definiciones, pues queremos ser más estrictos. Pero por la propiedad 3, como A' se obtuvo cambiando dos renglones, debe ser que también es igual a al menos la determinante de A, donde esto implica que la determinante de A es igual al negativo, a su negativo. Entonces, ciertamente, esto implica que el determinante de A es igual a 0. Como estos son números, podemos simplemente menos de A, lo podemos pasar aquí como más determinante de A. Entonces aquí tenemos 2 por determinante de A y eso implicaría que el determinante de A es igual a 0. Entonces, por la propiedad 6, si una matriz cuadrada tiene un renglón de ceros, entonces su determinante es 0. Esto es
demostración inmediata de con la propiedad 2. Entonces, como este renglón y son todos ceros, y yo elijo este escalar 0, entonces no importa cómo elija RI, porque todo su producto me va a dar 0. Entonces, usando la propiedad 2, vemos que nos tenemos este resultado, pero habíamos dicho que este escalar es igual a 0. Entonces, todo esto es igual a 0. Entonces, el determinante de A es igual a 0. Propiedad 7. Si a la matriz A' se obtiene de la matriz cuadrada A sumando un renglón un múltiplo de otro, entonces las determinantes son las mismas. Con un ejemplo es más sencillo, digamos que tenemos este determinante, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar el segundo renglón y lo voy a multiplicar por un escalar, el que yo quiera. Digamos que lo multiplico por 5. Y luego se lo voy a sumar al último renglón. Entonces, por esta propiedad, lo que nos dice es que estos determinantes van a ser iguales. Con la demostración vamos a tomar primero, haz de cuenta que vamos a tomar, en vez de a este, vamos a tomar primero a este, para llegar a esto. Entonces, tenemos el renglón RI y le hemos sumado el escalar por el renglón K. Entonces, en la matriz A' obtenemos que su renglón y RI' tenemos que se obtuvo de la suma del renglón I más el escalar por RK. Entonces, por propiedad 1 y 2, yo puedo primero partir la suma en los determinantes y luego por la propiedad 2 yo sacar este escalar. Y ahora vemos, hay que observar que ves una matriz con renglones iguales en las posiciones I y K. Esto es mejor expresarlo de forma más visual. Teníamos esto, ¿no? Tenemos este determinante. Le hemos sumado el renglón este K por un escalar al renglón I, que es este. Este sería el renglón RI'. Por tanto, entonces yo aplicando la propiedad 1 y 2, como dijimos, yo puedo partirlo en la suma y luego sacar el escalar. Y como dijimos, este renglón K es igual en la posición I, es igual al renglón K en la posición K. Por lo tanto, por la propiedad 5, obtenemos que este último determinante es igual a 0. Por lo tanto, ya solo nos queda que este determinante A' fue igual al determinante A. Esta propiedad tiene dos corolarios. El primero es que si a un renglón de una matriz cuadrada le vamos sumando la combinación lineal de los más renglones, es decir, como digamos que al renglón 1 lo multiplicamos por 2 y se lo sumamos al último renglón, y luego al segundo renglón lo multiplicamos, por ejemplo, por 8 y se lo sumamos al último renglón, entonces el determinante va a seguir siendo el mismo de la matriz obtenida, ¿vale? O podría haber sido al último renglón, al penúltimo o cualquier arbitrario, ¿no? Entonces, eso es lo que es la combinación lineal. Si los renglones de una matriz cuadrada son linealmente dependientes, entonces su determinante es 0. Ciertamente, porque los renglones de A, como los renglones de A son linealmente dependientes, entonces alguno de ellos es combinación lineal de los demás. Digamos, RI es igual a, a los demás renglones por un escalar, ¿vale? Eso es como combinación lineal. Entonces, si yo al renglón RI le resto esta combinación lineal, obtenemos una matriz A' con un renglón de ceros, ¿ok? Entonces, primero, por corolario 1, sabemos que esta matriz obtenida es igual a la determinante de la original, ¿vale? Pero como tiene un renglón de ceros, por propiedad 6, obtenemos que este determinante es igual a 0. Ok, propiedad 8. Este es muy importante. El determinante de una matriz cuadrada A es igual al determinante de su matriz transpuesta. Hay que recordar que el determinante de A es igual, digamos que, por ejemplo, el determinante de A es 3 por 3, ¿no? Entonces, el determinante de la matriz transpuesta podemos definirlo como, digamos que es un componente B y J que se cumple, que vamos a intercambiar la fila por la columna, es decir, I ahora va a ser de una columna y la J ahora va a ser la fila. Entonces, por ejemplo, en este caso, la matriz transpuesta sería esta. Vemos que la diagonal pues se mantiene, porque no afecta nada cambiarle, y existe como una especie de simetría para intercambiar, ¿vale? Por ejemplo, este 1, 3, 1 debió ser ahora el elemento en la posición 1, 3, ¿vale? Ahora está en la posición 1, 3, este elemento. Entonces, esta propiedad es importante porque esto significa que todas las propiedades para los renglones valen también para las columnas. Es como el puente, es un puente para usar las propiedades en base a sus columnas. Muy bien, entonces, como anteriormente habíamos mostrado, digamos que A
sus componentes son de la forma IJ y la transpuesta es BIJ y se cumple que cambiamos la fila por la columna, BIJ es igual a JI. Entonces, primero vamos a usar la definición de determinante de A y ahora, usando esto de acá, vamos a intercambiar las A por las B. Entonces, vamos a cambiar la fila por la columna, ¿no? Muy bien, ahora consideremos que si delta de I hubiera sido igual a K, tenemos, como esta es una función biyectiva, su inversa debe ser que si yo le pongo la inversa a K, me debe haber escupido I. Entonces, por tanto, yo puedo escribir delta de I, me suelta K, y I, por lo anterior, hemos dicho que es igual a la inversa de K. Ahora, como conjuntos, la imagen de delta es igual a 1 hasta n. Esto significa que podemos reordenar los factores de la siguiente manera. No significa que cada término es igual 1 a 1, es decir, este término no es igual exactamente a este término, no. No digo que delta de 1 es igual a 1, sino que todo este producto es igual a todo este producto, ¿vale? Eso sí existe, por lo anterior. Y además, ya que si delta recorre esa n, también lo hace su inversa. Y aparte, usando que la paridad se mantiene en la inversa de esta permutación, vamos a obtener que tenemos este resultado anterior, ¿no? Ahora, esto es igual a esto de aquí. Esta parte de aquí es exactamente esto. Ahora vamos a estamos reordenando los factores. Entonces, esto de aquí es igual a esto de aquí. Y ciertamente, como la inversa también recorre todas las permutaciones de los n elementos. Entonces, ahora, esto de aquí no es otra cosa que el determinante de la transpuesta. Entonces, eso termina la demostración. Ahora vamos a usar un uso muy importante, algo muy importante que es el desarrollo por menores. Digamos que tenemos una determinante de n por n, ¿no? Entonces, yo voy a vamos a denotar como A y J como una submatriz de A que se obtiene de omitir el renglón I y la columna J de A. Un ejemplo es más sencillo. Digamos que tenemos esta matriz y digamos que tenemos esta submatriz A22. Entonces, nosotros vamos al renglón 2, columna 2, y digamos que hacemos como una crucecita, y todo elemento que salga fuera de esta crucecita va a ser la submatriz, es decir, el 0, el 9, el 6 y el 5. Ahora, por ejemplo, este 1 y 3, vamos a renglón 1, vamos a la columna 3, y hacemos crucecita. Y vemos que todos los demás determinantes, que el determinante de este submatriz va a ser simplemente 2, 3, 5 y 7, que son los que se omiten, es decir, porque estamos omitiendo estos dos, ¿no? Entonces, al determinante de la submatriz, vamos a llamarlo como menor elemento de A y J. Entonces, algo muy importante también es, por ejemplo, tenemos esta matriz. Entonces, nosotros podemos usar algo que se llama desarrollo determinante. Esto puede ser útil para también llegar a una definición general del determinante a base de inducción. Por ejemplo, yo pudiera desarrollar el determinante en base a la renglón. Por ejemplo, en el primer renglón, yo obtengo este de aquí, y obtengo su componente, y lo multiplico por su menor elemento, por el menor elemento. Fíjense que va más, menos, más. ¿Ok? Y esto se puede mostrar con un ejemplo o simplemente atendiendo la definición de 3×3. De misma manera, yo también puedo ir a demostrar 1, 3. O sea, yo puedo ir a también, en vez de llegar por los renglones, también llegar por las columnas. Entonces, por ejemplo, 1, 3 tendría más, 1, 2, 3 tendría menos, y 3, 3, 3 tendría con sus menores elementos correspondientes. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo podemos hacer de esto de una manera más sencilla y por qué es esto también, por qué más, por qué menos, por qué más. Muy bien, entonces para esto vamos a usar dos lemas, que es, si en la matriz A, n por n, tenemos que en el último renglón, desde AN1 hasta N-1, tenemos que todos estos son iguales a 0, excepto quizás ANN, eso no sabemos cómo sea, pero sí vamos a obtener que el determinante de A es igual a este componente ANN por su menor elemento. Entonces la demostración es sencilla. Vamos a explicar esta condición, vamos a ponerla en AN delta de n igual a 0. ¿Ok?
Esta es simplemente la condición, se está cumpliendo, ¿no? Tenemos que AN delta de n es igual a 0 siempre y cuando delta de n sea distinto a n. Podemos verlo aquí. Entonces, atendiendo a la definición de determinante de A, vemos que todos los demás sumandos que se cumple esto de aquí, que delta de n es distinto de n, van a ser iguales a 0, ¿vale? Todos estos van a ser iguales a 0. El único que no va a ser igual a 0 es aquellos que tendrán como último componente ANN. Pero eso significa que estos componentes ya no recorren del 1 al n, sino ya solo recorren del 1 hasta el n-1. Entonces las permutaciones se redujeron. Ahora ya no es las del 1 al n, sino del 1 al n-1. Pero ahora podemos quitar este factor, lo sacamos, y esto de aquí, que nos queda, es el determinante, es el menor elemento, porque ahora ya solo se están omitiendo todas estas, todo esto se está omitiendo. La fila I y su columna. Entonces, ahora vamos a usar el determinante 2, perdón, el lema 2. Primero vamos con el ejemplo. Entonces, yo digo que tengo un elemento y todos los demás elementos que son distintos a este renglón, a este componente, son iguales a 0, ¿vale? Entonces, si la matriz cuadrada todos los elementos distintos de A y J, por ejemplo, en este caso fue el 8, en el renglón I son 0. Todos estos de acá deben ser 0. Entonces se cumple esto. Entonces, por ejemplo, aquí, como 8 ocupa la posición, la segunda renglón en la tercera columna, y debería ser 2, y J debería ser 3. Entonces, menos 1 a la 5 te da menos, entonces te queda que menos 8 por todo este determinante. Eso se puede mostrar, pero vamos con el caso general. Entonces, vamos a considerar dos matrices, ¿vale? Esta es la primera matriz, es la que se cumple la condición, ¿no? Todos estos elementos distintos de A y J en este renglón, es decir, de aquí AI1 hasta AI J-1 hasta AI J más 1 hasta AIN son iguales a 0, excepto quizás este, AI J. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir paso a paso moviendo por ejemplo, este renglón lo vamos a mover hasta abajo, ¿vale? A través de intercambios de renglones. Es decir, vamos a hacer el uso de intercambios. Para llegar de este renglón al último renglón, debió ser que debemos cumplir n-i intercambios. Y ya llegando a ahora vamos a intercambiar toda la columna por el último. Entonces, ciertamente debe ser n-j, ¿vale? Y llegaríamos a esta determinante A', ¿vale? Se parecería a esta matriz A'. Pero ¿qué pasa con sus determinantes? Entonces, como por la propiedad 3, vemos que en cada intercambio el determinante va a ir modificándose solo por un signo menos. Finalmente, para llegar a esta matriz A, vemos que el total de intercambios fue n-i más n-j. Esto se puede reducir porque n más n nos da 2n y esto nos da par, entonces estaré multiplicando por un 1 y menos i, podemos factorizar el menos y nos quedaría i más j, y ciertamente el inverso no va a ser lo mismo, menos 1, su inverso es menos 1, entonces podemos expresarlo como i más j por A', que llegamos de aquí, el determinante de A'. Muy bien, entonces por lema 1 aplicado a A', como todos estos elementos de aquí son 0, por esta condición, ¿no? Esta condición de aquí, hemos dicho que todos estos de acá son 0. Entonces, todos estos componentes de acá siguen siendo 0. Entonces, sustituyendo aquí, vamos a llegar a nuestro resultado. Tenemos que A', sustituyendo esto acá, A', sustituyendo acá, vamos a llegar al resultado. Bueno, ahora teniendo los dos lemas anteriores, podemos mostrar la propiedad 9, que es el desarrollo por menores. Si A es una matriz de n por n, entonces obtengo estos dos resultados. El primero se refiere a como si yo desarrollara a partir de un renglón y el otro a partir de una columna. Entonces tenemos este ejemplo, tenemos la matriz A y es como si yo aplicara, vamos a aplicarlo en el renglón 2. Entonces es como si yo aplicara en este componente el lema 2. ¿Ven? Es como si yo obtuviera que estos dos fueran, este fuera 0, este fuera 0, y como aplicar el lema 2 aquí. Y ahora con el 1, dije como si estos fueran 0, y luego aplicar el lema de 2. Y ahora
estos dos, el 5 y 1, fueron 0, y en el 9 aplico el lema 2. Y esto tiene que ver con la demostración. Entonces, desarrollando esto, obtenemos el siguiente resultado. Esto es desarrollando a partir del segundo renglón. Ahora imagínense que yo quiero desarrollar en la primera columna, con este segundo resultado de la propiedad 9. Entonces, es lo mismo, como si yo en el 6 aplicara el lema 2. En el 5 aplicara el lema 2 y en el 4 aplicara el lema 2. Entonces, esto tiene que ver con la demostración. Entonces, desarrollando esto último, obtenemos esto, ¿no? Bueno, lo importante aquí es la demostración. Vamos con el primer resultado. Vamos a expresar el renglón RI de la siguiente manera. Tenemos todos los componentes del renglón y ahora los vamos a dividir en n vectores, cada uno que va a tener su componente, y todos los demás son 0. Es decir, este es AI1 y todos los demás son 0. Luego el primero es 0 y luego AI2 es el único elemento en este vector. Todos los demás son 0 y así consecutivamente hasta A y N. Entonces, si yo aplicara la propiedad 1 n veces, porque cada una es una suma, yo puedo obtener todo este determinante. Ahora podemos ver que tenemos AI1 y todos los demás son ceros. Luego AI2 y todos los demás son ceros. Así consecutivamente hasta AIN y dijimos que todos estos son 0, ¿vale? Ahora, siendo un poco estrictos, para aplicar la propiedad 1, podríamos decir, bueno, vamos primero a partirlo en 2. ¿Ok? Tenemos todos estos componentes, luego tengo AI1 y todos los demás son ceros. Luego el primero es 0 y todavía tengo todos los demás componentes del vector. Entonces, primero aplico propiedad 1 en esto, y ya obteniendo la propiedad 1, obteniendo este determinante que se obtuvo, ahora aquí vuelvo a hacer lo mismo. Voy a partir, primero este lo vuelvo 0, digo, este lo obtengo y todos los demás son 0, es decir, solo tendría 0, A y 2, y todos los demás son ceros, y luego tendría 0, 0, A y 3, y todos los demás componentes, ¿no? Entonces, eso siendo un poco más estrictos con la propiedad 1, finalmente obtendríamos lo mismo, ¿ok? Y como este renglón todos estos son distintos a 0, excepto el AI, simplemente aplicamos lema 2, que como dijimos anterior, es como si aplicáramos lema 2 a cada componente, y esto es en efecto. Y por tanto, ya es simplemente observar que obtenemos el resultado. Ahora, para desarrollar a partir de la columna, esto deriva de la proposición 8, porque tenemos que el determinante de una matriz es igual al determinante de la matriz transpuesta. Entonces, ya simplemente al demostrar esto y usando la proposición 8, ya se obtuvo el segundo resultado de la proposición. Muy bien, ahora vamos a usar un uso de cálculo de determinantes. Comúnmente para un cálculo de determinantes son muy útiles las propiedades la 7, la propiedad 4 asterisco, la propiedad 3 y la propiedad 2, son como lo más usado, y aparte del lema 2. Voy a usar la propiedad 7 para obtener que todos los demás renglones son iguales a 0, es decir, todos los demás componentes van a ser iguales a 0. Entonces, por ejemplo, yo podría agarrar, usando la propiedad 7, esta de aquí, ¿no? Me enfoco en el 1, porque en el 1 es muy fácil obtener, multiplico por 1, o simplemente sumo todo este renglón hacia abajo para que este componente me dé 0, y sumo todo este renglón, el renglón 2, se lo sumo al renglón 5 para que este componente me dé 0, usando la propiedad 7. Entonces obtendríamos esto. Si yo le sumo por las sumas que habíamos dicho, entonces ahora por el lema 2 también se cumple, el lema 2 también se cumple en la columna por la proposición 8. Entonces tenemos este componente 0, 0, 0, 0, 0, 0, entonces debe ser igual por lema 2 a esto, ¿no? Tenemos que es el renglón 2 y columna 3, entonces 2 más 3. Y omitimos todo lo demás, ¿no? Omitimos todo lo demás que no esté en esta cruz. Ahora vamos a volver a usar la propiedad 7. Vemos que este 1 es fácilmente, lo puedo multiplicar por menos 3, todo este renglón, para sumárselo acá arriba, y ya me daría este componente 0. Y ahora simplemente este se lo sumo abajo, y este componente me da 0, para volver a usar el mismo artilugio de lema 2. Digo, usar todo el mismo artilugio. Entonces 2 más 3 nos da 5, menos 1, nos da menos, y hacemos las operaciones, es decir, a todo este renglón por menos 3, y se lo sumamos arriba, y nos da todo esto. ¿Ok? Ahora,
Por lo dicho, volvemos a usar lema 2. Omitimos todo lo que no está en la cruz. Tenemos que es el componente 2, renglón 2 y columna 3. Tenemos 2 más 2. Ahora podemos simplemente atender al determinante 3×3, que es más sencillo de resolver. A mí en lo personal no me gusta, entonces yo voy a seguir usando una vez más el artilugio. Vemos este 1, o sea, podría agarrar este 1 también y multiplicarlo por 8 para que este componente de arriba me dé 0 y multiplicarlo por menos 9 para que todo este renglón de abajo me dé 0. Pero creo que es más sencillo agarrar este 1 de aquí. Entonces voy a agarrarlo por la proporcionalidad 7, voy a multiplicar todo este renglón por menos 2 y se lo sumo arriba. Voy a multiplicar todo este renglón, se lo voy a multiplicar por 3 y lo voy a sumar abajo, obteniendo esto. Entonces vuelvo a utilizar el lema 2 y obtengo esto. ¿Vale? Entonces este es el renglón 2, columna 2. Tenemos menos 1 de 2 más 2. Y omitimos todo lo demás. Ahora, antes de... Esto ya es más fácil. Un determinante 2×2. Súper fácil. Pero antes de eso, para facilitarnos el cálculo, vamos a usar la propiedad 2. Vemos que arriba podemos factorizar un menos 2 y abajo podemos factorizar un 4. Entonces podemos obtener esto. Menos 2 de este de arriba y 4 del de abajo. Y aquí ya no podemos factorizar ni en fila ni en columna. Entonces aquí pues ya es más fácilmente calcular este determinante que quizás este. Igual, esto ya depende. Pero ciertamente podemos seguir usando la propiedad 2 quizás en un terreno más complicado. Entonces aquí simplemente nos queda evaluar para obtener que este determinante es menos 16. Entonces ciertamente todo este determinante, como hemos dicho por otras proporcionales, debió ser igual a menos 16. Otras propiedades, como hemos dicho, muy útiles es la propiedad 3. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos este determinante. Es sospechosamente, tiene muchos ceros. Entonces vamos a tratar de llegar a una determinante con una matriz triangular. Entonces, primero que vamos a hacer es intercambiar por la proposición 3 el primer renglón R1 por R4 y el renglón 2 por el renglón 5. Como hicimos dos intercambios, se obtiene que menos por menos te va a seguir dando más. Entonces, no cambia el signo en este caso. Y obtenemos esto de aquí. Entonces, ahora fíjense que este determinante ya casi es triangular. Solamente falta cambiar el último, este R renglón 5 por el 4. Entonces hacemos eso por la proposición 3. Pero ahora sí, como solo hicimos un intercambio, debió haberse afectado por un menos. Y ahora aquí ya tenemos una matriz triangular, por así decirlo. Y por la proposición 4 asterisco, vemos que este producto, que el determinante debe ser igual solo a la diagonal. ¿Vale? Entonces, esta diagonal nos da menos 630 y por el menos pues nos da menos 630. Esto sería todo, las determinantes. A veces, como es un cálculo de determinantes, podemos usar las proposiciones siempre y cuando las usemos de manera adecuada. Y se puede usar con un poco de ingenio para saltarnos pasos o conseguir un resultado de una manera más sencilla. Quizás no como este, sospechosamente, quizás atendiendo más a los números que componen el determinante, puede saltarse pasos. Otra cosa es que gracias a esta proposición 4 asterisco, por ejemplo, podemos usar una cosa que es como usar Gauss, un método gaussiano, para ir obteniendo. Entonces es como un, digamos, algoritmo, por así decirlo, que nos permite ir obteniendo una matriz triangular. Y así ya simplemente calculamos a base de su diagonal. Por ejemplo, en la primera, la proposición 7, si yo hubiera iniciado con solo esto, podría haber dicho, bueno, vamos a agarrar este 1 y vamos a multiplicarlo por lo que haga falta para que todo esto de aquí nos dé 0. Ya. Y así vamos a ir obteniendo toda una matriz triangular en base a esto. Vas a ir quitando todos estos. Comúnmente es más fácil también usar la proposición 3 para ir arreglando la matriz y así. Entonces, creo que eso sería todo por mi parte. Entonces, muchas gracias por su atención y hasta luego.